Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de Rosbrit? Bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos un espacio bastante interesante y que a mí en lo personal me llena de muchísima curiosidad porque es la primera vez que en Rosbrit tenemos a alguien con el perfil de usted, doctor. Hoy nos encontramos con el doctor Mario Martínez, neuropsicólogo, perdón, quien estará llevando a cabo una conferencia bastante interesante sobre longevidad el próximo 2 de diciembre en el Cracks Wellness Summit en la Ciudad de México. Doctor Mario, ¿cómo se encuentra? Un gusto tenerlo para toda la comunidad de Rosbrit. Muy bien, para mí muy contento porque hace tiempo que no voy a México y esta vez en unos días estoy en México. No, perfecto. Para nosotros va a ser un gusto y esperemos darle la bienvenida que se merece acá en la Ciudad de México. Gracias. Y pues en su conferencia titulada Longevidad a cualquier edad, lecciones de centenarios, ¿cuáles son las prácticas culturales que usted ha identificado como las más influyentes para la reducción de estrés e inflamación? ¿Cómo podemos integrarlas en nuestra vida diaria? Bueno, primeramente, voy a explicar lo que estoy trayendo que cambia Sí, claro. el paradigma de lo que es la gerontología. La gerontología es una especialidad de medicina que estudia el envejecer, las enfermedades del envejecer. Nosotros en la ciencia biocognitiva estamos estudiando las causas de la salud en el paso del tiempo, completamente diferente paradigma. Entonces se sabe mucho de las enfermedades, pero muy poco de las causas de la salud. Entonces hace como 20 años empecé a estudiar los centenarios saludables, personas que tienen 100 años o más, pero saludables en todas partes del mundo. Y al principio, como neuropsicólogo, creía que era genético, tiene buena genética. Ahora podemos ver, no solo con mis estudios, pero con estudios de todos los que están haciendo estos trabajos de longevidad, la genética es solo el 20%. El resto es cómo se percibe el mundo. Entonces, lo que pude ver, poco a poco fui descubriendo qué es único en la manera que ellos perciben ciertas cosas y qué es único en la manera que ellos eh, emocionan ciertas cosas. Entonces, encontré 8 factores, que es lo que voy a hablar en esta conferencia. Y los factores 4 de percepción son antiestrés y los factores emocionales son antiinflamatorios. Entonces, como los centenarios usan eso en su vida, eso es lo que le permite a ellos no enfermarse, aunque algunos han tenido, han estado en campos de concentración, cosas malísimas, pero saben esa resiliencia y lo hacen, creo yo, por estos 8 factores que se pueden enseñar a cualquier edad. Sí, no, y me imagino que también el aspecto cultural juega un papel grandísimo, ¿no? O sea, como usted bien menciona, la genética es apenas el 20%, ¿no? Lo que Claro, interactúa con todos estos factores. sí, Y exacto. justo, ¿qué papel juegan estas creencias culturales? O sea, ¿cómo Muchísimo. influye la percepción de la edad y si se puede reprogramar justo esta mentalidad para el fomentar un envejecimiento más saludable? Sí, porque en la ciencia todos sabemos que hay comunicación mente-cuerpo. Lo que estoy trayendo acá es que hay comunicación mente-cuerpo en contextos culturales, no en un vacío. Ok. La cultura te enseña lo que le llamo la pecera cultural, te enseña a cómo envejecer, cómo tienes que vivir, cómo te jubilas, y eso tiene consecuencias biológicas. Los centenarios son outliers, ellos viven fuera de esa pecera y no viven en esas restricciones que te dan, que te dicen a cierta edad tienes que hacer esto, a cierta edad tienes que hacer lo otro, te enfermas aquí, te enfermas allá. Y entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es las creencias colectivas que son importantes para sobrevivir, pero más importante para tener significado en la vida. Estética, ética, todas esas cosas que son importantes, esa es la cultura. Una persona, por ejemplo, en las tuforadas de la perimenopausia o la menopausia, eso dicen, bueno, eso es un problema hormonal y ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar esto, tienes que tomar lo otro. Es una etiqueta cultural. En Japón y otros países le dicen konenki a las tuforadas. Konenki quiere decir la segunda primavera. Ok. En el mundo occidental, las mujeres les baja el libido, eh, se deprimen, empiezan a aumentar de peso, parte por hormona, pero parte por lo que están ya haciendo.
Y entonces van perdiendo todo ese, la belleza física, ya no la aceptan. Las mujeres en Japón lo ven como la segunda primavera, que quiere decir que son modelos de información y de sabiduría para las demás mujeres. Le aumenta autoestima, no tienen depresión y casi no saben ni lo que es las tuforadas. Como le dicen hot flashes, le pregunta, ¿qué es un hot flash? No hay palabra en japonés que te diga hot flash, porque pasa tan infrecuentemente que no es parte del idioma. Eso es un proceso cultural por completo. Sí, y esto me recuerda también mucho como, no sé si usted también esté familiarizado con el concepto de la Nami, que es como, o sea, todo lo que influye el simplemente estar presente, ¿no? O sea, a veces nosotros con nuestra mentalidad occidental tendemos siempre a pensar o en el pasado o en el futuro y rara vez estamos en el presente, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en nuestra toma de decisiones, sobre todo, ¿no? Sí. Y eso me parece muy interesante porque en el marco de este evento, como lo es el Cracks Wellness, ¿usted qué hallazgo clave de su investigación presenta con centenarios de distintas culturas? ¿Qué considera más relevante para inspirar a todas estas nuevas generaciones que apenas vienen descubriendo estos procesos? Que no hay que esperar para ser viejo, que esto se aprende. Yo trabajo con muchas personas jóvenes para que aprendan lo que le llamo conciencia centenaria temprano en la vida. Pero lo más importante que voy a presentar es que cuando te hablan de, bueno, ¿qué hay que hacer? Te hacen unos exámenes bien precisos sobre cómo ADN funciona con metil y esas cosas. Bueno, te hacen todo eso. Entonces después dicen, bueno, ¿y qué hago? Bueno, ejercicio, meditación, dieta, suplementos. La mayoría de los centenarios no saben lo que es meditar, no hacen ejercicios estructurados, comen lo que quieren. ¿Qué pasa? Que aunque no hacen meditación, son introspectivos y viven en el presente. Aunque no hacen ejercicios, están activos. Aunque comen lo que quieren, lo comen de una manera moderada y una manera que no les permite a ellos. No hay centenarios obesos. Hay algunos que son un poco más de peso, pero no hay obesos ni hay adictos porque no viven. Entonces lo que hay que aprender es cómo es que ellos funcionan para entonces enseñarlos. Es enseñable ese proceso. Y ellos viven de una manera que la mayoría ni van a los médicos porque viven en partes rurales y demás. Entonces no quiero decir que no hay que ir a los médicos, se va a los médicos, pero no se hace esa obsesión que tienen con los medicamentos y diagnósticos que te dan inmediatamente. Un niño está un poco hiperactivo y te dice, eso es attention deficit disorder, que eso es otro tema, pero la atención de déficit no es ni un disorder, ni es un déficit de atención, es una abundancia de curiosidad que hay que entonces enseñar a manejarla. Abundancia de curiosidad. Y lo miran diferente. Entonces te dan medicamentos y cosas que te ponen como si fueras un robot. Hay personas que lo necesitan, el 2%, 3% necesitan medicamentos. Lo demás se puede aprender. Claro, y me imagino que también es algo que, como lo mencionaba, ¿no? O sea, no todo es el factor genético, ¿no? O sea, ¿qué similitudes ha encontrado entre, por ejemplo, no sé, un centenario de Occidente con uno del otro hemisferio que se relacionen entre sí y que, según la psiconeuroinmunología cultural, se menciona mucho como esta parte de, como si fueran unos pasos a seguir, ¿no? A veces de, haz esto y vivirás 100 años, ¿no? Sí, Pero sí. creo que va más allá de solo eso, ¿no? Sí, mucho más, no, claro. Pero mira, la manera más fácil de verlo es que si tú consideras la cultura como una pecera cultural, los pececitos están ahí y no saben que pueden salir. Entonces estás en una pecera occidental, una pecera oriental, estás en una pecera en África, y lo que ellos tienen en común es que ellos saltan de la pecera y se convierten en outliers. Son outliers que viven fuera de los portales culturales que te enseñan a vivir. Y entonces siempre doy este ejemplo porque fue brillante. Un centenario de 102 años le pregunto, ¿y has ido al médico? Y me dice, no, hace como 70 años que no voy. ¿Pero por qué? No, porque no lo necesito. Y entonces le pregunto, ¿pero por qué fuiste? Bueno, me fracturé una pierna y me arreglaron eso. Y no ha sido más, ¿no?
¿Y qué te dicen los doctores? No sé, porque todos han muerto. Entonces, así es como viven. No quiero decir que no hay que ir a los médicos, lo que quiero decir es que hay que tener una manera de ver el mundo, que tú tienes resiliencia y tienes una farmacia aquí, pero no es solo mental, es un proceso mente-cuerpo, no se puede hacer mental, tiene que ser mente-cuerpo cultural. Y ellos puede ser que un centenario de Japón, de Okinawa, por ejemplo, es más colectivo, le das más valor a la colectividad que a la individualidad, pero son outliers los dos. Esa es la clave, ese es el secreto. Y ya para terminar, no sin antes agradecerle, por supuesto, pero también algo que me llama mucho la atención es justamente esto que usted menciona sobre, es algo que se aprende, pero a veces, y me incluyo, o sea, venimos como muy programados en vicios y en muchas cosas que consumimos día a día, ¿no? Entonces, ¿qué consejo práctico le daría a los, claro, a los asistentes del Summit, por supuesto que se los va a dar en vivo y a todo color, pero a toda la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué consejo le brindaría a usted a toda esta gente para que inmediatamente puedan empezar a aplicar esto en su vida diaria basado en sus hallazgos? Una de las cosas que hacemos, tenemos que medir cómo la persona es un outlier. Entonces hemos creado una prueba de 60 preguntas que se toma en la, en la web de nosotros, por cierto, se lo vamos a dar de gratis, vale $50, lo vamos a dar de gratis a todos los que participen en OSO, Sí. para que entonces se ven cuáles son los 8 factores donde la persona está alto o bajo. Entonces, basado en eso, se le enseña cómo tienen que hacer cambio. Te voy a poner un ejemplo para que no sea una cosa vaga. La teoría sin práctica no vale. Por ejemplo, vamos a suponer que en el factor del tiempo no saliste bien. Entonces, que el Ok. factor tiempo quiere decir que estás comprimiendo el tiempo, estás viviendo lo que le llamamos el futuro presente. Entonces, una de las cosas que se hace es que aprendes a qué es lo que estás comprimiendo. Cuando sabes que tienes que tener una reunión en 15 minutos, date 20 minutos para entonces para descomprimir el tiempo, primeramente. Segundo, ¿quién te enseñó a que tienes que estar en urgencia en el tiempo? Muchas veces las culturas te dicen, tienes que estar siempre activo, si no eres activo eres un vago, eres esto, lo otro, tienes que estar produciendo. Todas esas cosas hay que ver de dónde se aprendieron esos diseños. Y entonces cuando aprendes eso, enseñamos técnicas poco a poco y en 6 meses lo tomas de nuevo. Y también hay unas pruebas que usamos, que el mejor laboratorio más preciso para ver la edad biológica, que te miden la edad biológica y entonces medimos la edad biológica y medimos entonces cómo sales en el CCI, que es la prueba que nosotros hacemos. Pues para mí, digo, ha sido una entrevista corta, pero la verdad, súper, no sé, de muchísimo aprendizaje. Y creo que aquí lo más importante es eso, ¿no? Que te permite cuestionar todos estos factores de algo que vives en tu día a día y que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, esto que mencionaba, ¿no? O sea, por lo menos yo en mi familia sí somos gente que todo el tiempo estamos a las prisas y que si no estás trabajando es porque pues, está mal, entonces tienes que estar Exacto. haciendo 20,000 cosas, ¿no? Entonces, como que quitarte esa programación es a veces el verdadero reto. Eso es esa es la práctica que nosotros usamos, porque a veces que yo viví en Uruguay unos años, entonces un grupo, especialmente un nivel socioeconómico más bajo que tiene que trabajar constantemente, no bueno o malo, sino tiene que trabajar, y le pregunta, ¿cómo estás? Todos trabajando. Eso quiere decir todo bien, pero no puedes estar trabajando 24 horas. Otro que te dicen, por ejemplo, estás comiendo y te lo tienes que comer todo, entonces el amor es comida, y ahí es cuando vienen los obesos. El amor es comida. Si no me lo como todo en el plato, no, subconscientemente no hay amor, o estoy tirando comida o lo que sea. Todo eso se aprende, no como programas, porque no somos computadores, sino son paradigmas que se aprenden. Y esos paradigmas son los que se pueden cambiar con las propias herramientas. Hace falta herramientas, no es una cosa intelectual. Si fuera intelectual, yo te diría, no uses cocaína porque te va a matar. Ah, no la uso más. No funciona así. No es un proceso intelectual, es un proceso mente-cuerpo cultural para reaprender. Si tienes otra pregunta, tenemos tiempo todavía si quieres. Sí, una última. Y ahora,
justamente, o sea, el aparato también de la posición geológica y todo juega un papel fundamental, pero ¿qué similitudes se encuentra, por ejemplo, en alguien no lo sé, por ejemplo, usted que está en Estados Unidos con alguien de Uruguay en este tipo de conceptos, ¿no? O sea, porque a veces justamente se tiene como muy malentendido esta cuestión, tal vez por lo mismo de la cultura, de siempre estar ocupado y de tener la mente ocupada o sea, ¿cuál sería un paso muy sencillo pero significativo para empezar a quitarnos esta programación de encima? Bueno, primero no se puede cambiar nada solamente intelectualmente. No puede decir, lo voy a cambiar porque no funciona. Ya tienes ya un patrón ya que crea eso, primero. Segundo, aprender dónde aprendiste eso. Ese es el idioma íntimo del amor. ¿Dónde aprendiste a que tienes que estar activo? ¿Dónde aprendiste que tienes que comértelo todo? ¿Dónde aprendiste que tienes que ser perfecto? Y entonces, una técnica que usamos que se enseña, primeramente la persona se relaja a un nivel contemplativo para entonces entrar en unas ondas que te permiten más asimilar y aprendes cómo lo aprendiste, cómo lo sientes en el cuerpo y cómo puedes crear un guión nuevo para practicarlo. Así que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien práctico. Vamos a suponer que te crees que eres una persona mala. Entonces empiezas a afirmar, yo soy una persona buena, yo soy una persona buena. Eso no funciona. Eso son tonterías. Las afirmaciones no funcionan. Los neuromapas no funcionan así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo quiero ser una persona buena. Entonces, te llegas al nivel de contemplación que enseñamos a hacerlo. Es más que relajación. Entonces, tráeme una memoria de evidencia de que fuiste una persona buena. Ah, hace un año yo fui muy bueno, hice esto. Tráelo, cómo lo sientes, cómo lo aterrizas en el cuerpo, cómo lo sientes, respíralo. Entonces, creas unos neuromapas, pero bien frágiles. Y lo que tienes que hacer después es, por la próxima semana, para darle fuerza a esos neuromapas, empieza a hacer cosas que te den evidencia que tú eres una persona buena. Entonces empieza a cambiar el paradigma. Pues bastante interesante y creo que de mucha curiosidad, o sea, creo que los estímulos que esta conversación ha generado, o sea, despierta como muchísimo interés y estoy seguro que no nada más para mí, sino para toda la comunidad que nos está viendo. Doctor, pues no me queda más que agradecerle, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio y de verdad para mí como para toda la comunidad de Rosbrief ha sido un honor y un privilegio tenerlo aquí con nosotros, de verdad, muchas gracias. Acá y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Gracias, muy amable y pues tendré el gusto de verlo y espero conocerlo también ya presencialmente el próximo 2 de diciembre en Cracks Wellness Summit. Perfectamente. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, doctor. Y a toda la comunidad de Rosbrief, muchísimas gracias también. Continuamos en la cobertura de Crack Wellness Summit 2024.